En los días oscuros, se formó una colonia de exiliados en el borde exterior de las Islas de las Sombras. Criminales y herejes, esas criaturas consideradas tan peligrosas e incorregibles que ni siquiera la primera línea de las guerras de las runas podían contenerlos, fueron enviados aquí desde todos los reinos. Con una madre bruja gris y un padre brujo cabal, Annie fue la primera verdadera ciudadana de esta colonia, la única niña conocida que llamó a las Islas de las Sombras su tierra natal. La combinación del linaje de Annie y la misteriosa magia del lugar de nacimiento le han dado a esta niña una enorme cantidad de poder arcano. A la edad de 2 años, ella enmarañó milagrosamente a un oso sombrío, un feroz habitante del bosque petrificado fuera de la colonia, convirtiéndolo así en su mascota. Aún hasta el día de hoy, ella guarda a Tivers, como lo llama, a su lado, a veces transformándolo en un oso de peluche para llevarlo como el juguete de un niño normal. En los patios que salpican el paisaje dentro del Instituto de Guerra, Annie es toda dulzura y luz, viviendo la vida despreocupada de un niño imaginativo y juguetón. Ella se ríe y juega a vestirse con otras chicas de su edad, pero no dejes que te engañe. Los campeones que la conocieron en la batalla te dirán que una Annie diferente sale a jugar cuando está dentro de las arenas. No hay dulzura entonces, solo la furia de una bruja gris y el poder de la camarilla. Quizá muchos no hayan sonado esta historia, y no estoy hablando de otro juego. Esta fue la primera biografía de Annie, nuestra dorada pirómana y potencialmente psicópata niña de Runeterra. Por supuesto, este lore se quedó solamente en la versión alfa, ya que las Islas de la Sombra no ha sido lugar de ningún humano a partir de ahí. Hace 14 años, Annie apareció, junto con otros 15 campeones, en la primera versión del juego. Y sí, así se veía. En su segunda biografía, que es la que viene en la edición de coleccionista, podemos notar que su lugar de procedencia se traslada al norte de las tierras del vudú, las cuales hoy no se mencionan en el lore, pero se encuentran más allá de la Gran Barrera, hogar de los actuales minotauros, la especie de Alice, pero sin lugar exacto en el mapa que conocemos hoy. Además, aquí notamos que los brujos se exilaron para mantenerse al margen de los crímenes cometidos por los altos mandos noxianos. Además, Tigers sí que mantiene su papel de habitante del bosque, el cual Annie mantiene hechizado con un peluche para así poder llevarlo en brazos a todos lados. Otro cambio importante que posee la edición de coleccionista es que nos cuenta las habilidades de Annie. A pesar de los sutiles cambios que ha sufrido a través de los años, es uno de los pocos campeones longevos que mantienen sus habilidades originales al día de hoy. En la tercera edición, que fue la que vino oficialmente con la versión 1.0, solamente hubo un pequeño cambio. Se eliminó el párrafo que hablaba del Instituto de Guerra, ya que este pasó a llamarse Liga de Leyendas, y también se eliminó la explicación de las habilidades de Annie. Para su cuarta versión, vino la nueva información, que se convirtió en el estandarte de los jugadores de aquellos años. Manteniendo detalles como el lugar de exilio, se desveló el incidente que provocó este, un intento de golpe de estado por el autoprogramado príncipe heredero Rascalon. Además, el grupo de marginados recibió un nombre, la Orden Gris, fundadas por supuesto por el brujo gris, Gregory Hastur, y su esposa, la bruja de las sombras, Amoline, siendo estos los padres de Annie. El origen de Tivers sí que se mantiene igual, pero hay un cambio muy importante. En las versiones anteriores, el lore daba a entender como que Annie les tenía Tivers, pero en este cambio, Tivers ahora se mantiene a su lado de forma voluntaria, cuidando a la niña de cualquier peligro. Y por supuesto, tenemos la icónica frase con la que Annie llegó a Latinoamérica y fue conocida por nosotros. Annie podría convertirse en una de las campeonas más poderosas que jamás haya luchado en un campo de la justicia. Me aterra pensar en el tremendo poder que tendrá cuando sea mayor. En la versión 6.9, aquella donde la Liga de Leyendas dejó de existir como sede de historias, marcando el inicio del lore que conocemos actualmente, Annie no fue modificada, solamente se eliminó de su lore lo referente a la Liga de Leyendas. Finalmente, llegamos a la 8ª temporada, donde se nos muestra el nuevo, y esperemos, definitivo, origen de Annie. Los últimos años en el trono de Boran Darwell fueron tiempos de gran incertidumbre en Noxus, y muchos de los que tenían actitudes mágicas abandonaron la capital para encontrar una paz relativa en las regiones distantes. Gregory Gris y su esposa, una bruja llamada Moline, preferían demostrar su fuerza noxiana dominando las fronteras,
en vez de participar en las intrigas políticas de las casas señoriales. La joven pareja se adueñó de un pequeño territorio más allá de la montaña de hierro en el norte, donde lograron construir su pequeño hogar justo antes del invierno y la llegada de su primogénito. Durante su travesía, los relatos de otros colonos sobre los grandes osos de las sombras que alguna vez habitaron esas tierras habían cautivado a Molain, quien, con un embarazo avanzado, pasaba el tiempo sentada cerca del fuego, creando una versión de juguete de aquellas criaturas protectoras. Justo cuando terminó de coser el último ojo de botón del oso del peluche, entró en labor de parto. Gregory aseguraba que su hija estaba ansiosa por jugar con su nuevo juguete, así que fue precisamente ahí, junto a la ardiente chimenea, que Molain trajo a Annie al mundo. Cuando Annie aún era un bebé, ella y su padre cayeron enfermos. Conforme anochecía, Annie comenzó a arder en fiebre, alcanzando tal temperatura que su madre no podía tenerla más en sus brazos. Desesperada, Molain partió en busca de agua helada del lago más cercano. Gregory se despertó a la mañana siguiente, débil y aturdido por la enfermedad. En la cuna se encontraba Annie, jugando completamente curada con su osito de peluche Tivers, pero Molain se había ido. Con ingenuidad, Annie creía que su madre volvería algún día. A menudo, Gregory encontraba a la niña sentada en la silla mecedora de su madre cerca de la chimenea, abrazando a Tivers mientras observaba absorta el crepitar del fuego, donde él estaba convencido de que solo quedaban cenizas frías. No obstante, atribuyó sus pensamientos a la carga de criar un hijo solo. Los años pasaron y más colonos llegaron a la región. A su debido tiempo, Gregory conoció a Galeana, una mujer que buscaba una nueva vida fuera de la capital con su hija pequeña, Daisy. Annie estaba ansiosa por tener una compañera de juegos, pero era caprichosa de haberse criado como hija única, así que lograr adaptarse a su nueva familia le resultó una tarea muy complicada. Cada vez que el temperamento feroz de Annie emergía, Leana se molestaba y su primera reacción era mostrar preferencia hacia su propia hija. Era labor de Gregory mantener una paz incómoda entre las tres mujeres. Al desconocer los peligros de las salvajes fronteras, los juegos de Daisy terminaron en una tragedia familiar. Y como era de esperarse, Leana culpó a Annie por la pérdida de su hija, concentrando toda su furia y dolor en la posesión más valiosa de su hijastra, Tivers. Annie se horrorizó al sentir que el último recuerdo material de su madre estaba bajo amenaza. El terror de la niña se convirtió en una furia desenfrenada que la hizo desatar sus poderes latentes de piromancia y dotar de vida su oso de peluche en una vorágine de fuego protector. Para cuando las llamas cesaron y la espiral de ceniza se detuvo, Annie se había quedado sola y huérfana. Bajo la creencia de que la mayoría de los adultos de la ciudad serían como su madrastra, Annie permaneció en las zonas más salvajes de su tierra natal. De vez en cuando, utiliza su apariencia adorable y encantadora para ser acogida por alguna familia de pioneros el tiempo suficiente para obtener nuevas vestimentas y una comida caliente. Sin embargo, el fuego y la muerte esperan a los ingenuos que intentan separar a Annie de su oso de peluche. Protegida por Tigers, ella deambula entre los bosques oscuros de Noxus, ignorando el peligro y también el riesgo que representa para otros su propio poder descontrolado, con la esperanza de algún día encontrar a alguien con quien jugar. En esta última historia hay dos teorías, entre las cientos que leí, que personalmente me gustaría que fueran confirmadas eventualmente. La primera, que la madre de Annie se sacrificó a sí misma utilizando magia arcana para salvar a su hija y a su esposo de una inminente muerte. Eso explicaría el amor irracional que tiene Annie por su oso y la capacidad de este de convertirse en una bestia que la defiende a toda costa, a pesar de que en teoría es solamente un oso que una mujer embarazada creó en su momento. La segunda, un poco menos probable debido a que no hay mucha relación entre los campeones, es que Daisy, su hermanastra perdida, no murió en el accidente. Hay que recordar que a pesar de que podemos tener una idea acerca de dónde vivían Gregory y Annie, la zona fronteriza de Noxus hay una parte que se encuentra en Jonia, por lo que existe la posibilidad de que Daisy de alguna manera fuera absorbida por la magia joniana al caer al río y que Ivern la encontrara en su estado de golem y decidiera salvarla. Bueno, eso es todo lo que tengo que contar sobre Annie y su historia en el lore. Elegí a Annie debido a que es un campeón que me ayudó a entender el juego hace 10 años cuando inicié, y aunque hoy en día no es tan utilizada, sigue siendo un icono para Riot. ¿Qué otras teorías has escuchado sobre la hija de la oscuridad? ¿Tienes algún campeón que te gustaría que hiciera a continuación? Déjamelo saber en los comentarios, los estaré leyendo atentamente. Dale like y suscribir si quieres más contenido de este tipo. Yo soy Muera Pombo y nos veremos pronto.
Adiós.